Hola, soy Noelia Burgos, directora del Centro de Fisioterapia Atlas. Voy a hacer un vídeo de higiene postural para cuando estéis sentados enfrente del ordenador. Este vídeo lo hago en colaboración con CEMIPollo y al final del vídeo tendréis mi correo electrónico para cualquier duda. La buena posición en sedestación enfrente de un ordenador es rodillas y caderas alineadas en horizontal y los pies apoyados en el suelo. Los pies no pueden estar debajo de la silla ni pueden estar las piernas cruzadas. Si los pies no llegan al suelo, tendríamos que utilizar una silla regulable en altura o un reposapiés. La espalda tiene que estar derecha, ¿vale? Tiene que formar una línea lo más recta posible que pase por cabeza y espalda, ¿vale? Y tener un respaldo estable. No podemos trabajar ni con la cabeza ahí hacia adelante ni con la espalda ahí curvada, ¿vale? Porque si trabajamos con la espalda curvada, los discos intervertebrales sufren bastante, ¿vale? Entonces ahí, bien derechos. Después lo que tenemos que hacer es colocar mano y antebrazo a la altura de la mesa, ¿vale? Tener un espacio entre el borde de la mesa y el teclado para apoyar bien las manos no pueden estar en el aire, sino todo el peso del brazo va a recaer en el hombro. Y también al trabajar en esta posición, la muñeca también se fuerza, ¿vale? Entonces bien ahí apoyado. Después el teclado lo vamos a dividir más o menos por la barra espaciadora y colocaremos una mano hacia un lado y la otra mano hacia el otro lado. Ahí es, ¿vale? Nuestra área de trabajo, ahí. La posición nosotros nos tendremos que colocar a medio metro más o menos de la pantalla y nuestros ojos, ¿vale? A la altura del borde superior del monitor. En el botón de control, pues lo que haremos es regular la luminosidad, tanto el brillo como el contraste tanto el brillo como el contraste de la pantalla, ¿vale? Y lo que os comentaba antes, que subiréis y bajaréis el monitor para que quede ahí, bien a la altura de los ojos el borde superior. Si es necesario y si podemos, utilizaremos un apoyamanos, ¿vale? Tanto para trabajar con el ratón como para trabajar con el teclado. Dentro de nuestras posibilidades trabajaremos con luz natural, que la podremos regular con persianas o cortinas. Y nada, intentaremos cada hora pues, hacer un descanso de 5 o 10 minutos y en niños recomendado, sabes, que cada media hora pues un descanso de 5 o 10 minutos.